Bienvenidos. Esta es la vida cotidiana de un actor de doblaje. Atención, atención. Este es un anuncio de emergencia. La vida cotidiana de un actor de doblaje en su forma tradicional muestra decaimiento, depresión, tos seca y respira con dificultad. La vida cotidiana ha sido contagiada. A continuación escuchará nuestra vacuna contra el aburrimiento causado por el encierro de esta contingencia coronavirulenta. Esto es la vida cotidiana versión coronavirus. ¿Qué opinas tú de la tecnología en el doblaje, mi querido Wolfgang? Pues ha dado mucha facilidad, realmente. Sí, muchas veces pasa eso, que no, pero córrelo un poquito. Pero hay unos que les gusta, otros que no. Entonces, yo, por ejemplo, en el caso, si yo lo escucho bien cuando estoy dirigiendo, ¿cierto? Yo lo corro. Yo lo corro porque si veo que la interpretación, la actuación entró un poquitico tarde y quedó un poquitico largo, si ya sé que entró tarde y entró largo, yo sé que lo puedo acomodar. Si entró tarde y está corto, no lo puedo correr, porque claro, igual lo corro y queda todavía más corto. Entonces, yo utilizo la tecnología cuando se requiere, cuando realmente se necesita. Cuando es ¿sí? indispensable, cuando es inteligente. Exacto, de alguna manera. Y lo que tú decías de la curva melódica y de la actuación, eso pasa mucho en los famosos fan-dub. Las personas que se reúnen, aficionados del los doblaje, aficionados y quieren hacer una escena, digamos, de cualquier producción. Ellos no saben doblaje, pero intentan meter. Ellos hacen 20 tomas de un solo diálogo. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Todo lo que quiera. Y el segundo diálogo, 20 tomas más. Y van cogiendo de cada de las 20 tomas, la mejor de esta, la mejor de esta. ¿Cuál queda? No hay una continuidad actoral, que es lo que no entienden. ¿Sí? No hay una línea emotiva, una línea de tonos, exacto, no hay colores consecutivos. No, claro. No, exacto. Y eso pasa mucho en el fan-dub y se les explica. Si uno puede tener lo que tú decías, marcar hasta la cierta parte y hacer varios diálogos y puedes dentro de la misma emoción, pues mucho mejor, ¿cierto? Fíjate que por eso yo con ellos hablaba. Hablan ellos, siempre han hablado desde un principio de los demos de doblaje. Y yo les decía, miren, quiero que entiendan que en el mundo del doblaje profesional no existen demos. Se pueden hacer demos a partir del trabajo que tienes porque quieres mostrar qué es lo que has hecho en doblaje o cuáles son tus capacidades. Pero el problema de un demo es que en el demo puedes tomarte el tiempo que quieras. Puedes tardarte en hacer un demo 1 mes, 2 meses, hasta que quede perfecto. Y eso no me deja a mí saber como director o profesional de doblaje si tú en una toma puedes darme eso. Yo estoy buscando a alguien que pueda hacer en 1 o 2, 3 tomas lo que muchos muestran en los demos de doblaje y les lleva semanas y semanas de corrección, de compresión. Por eso no existen realmente y no confío en el concepto de un demo de doblaje. No, realmente se hace, es la prueba de doblaje. Llegas, ven, quiero verte y ahí tú demuestras en una escena cuál es tu capacidad. Claro, incluso tu capacidad para responder bajo la presión de los nervios o el estrés. Eso te deja ver. Yo recuerdo una vez presenté a un compañero para hacer una pequeña prueba y se desmayó. Imagínate. Él era actor de escuela, académico, era buen actor, pero la presión para él fue demasiado, se desmayó y tuvimos que sacarlo y sentarlo y esa fue su prueba. Claro. Y si no puedes con los nervios, pues menos vas a poder con un llamado. Pues obvio, claro que sí. Pero resulta interesante. Bueno, ¿ya has hablado con actores de otras nacionalidades y te cuentan pues más o menos las anécdotas, cómo hacen el doblaje y todo esto? Mira que tengo una manía. A partir del genio de Aladín, que tuve la suerte de doblar, tuve la idea de contactar otros genios de doblajes diferentes en el mundo. Uy, qué bueno. Y me pareció el pretexto perfecto
porque cada genio era una creación dentro del contexto de su país, de su lenguaje. Nosotros vemos al genio de Robin Williams y es una conceptualización de la locura y de la creatividad muy norteamericana, y que funciona para muchas cosas. Pero nunca se me hubiera, por ejemplo, ocurrido qué es lo que necesita un checoslovaco, qué es lo que necesita un hindú, qué es lo que necesita un chino para generar ese mismo concepto de ¡amo! Te tengo un gran, ¿me entiendes? Te tengo un regalo, o error, ¿me entiendes? ¿Cómo conceptualizas eso cuando tu humor es tan diferente al que te muestra el genio en sí? Y cuando escuchas a los genios en una sola escena y tú sabes lo que tuviste que hacer para que el genio en español latinoamericano dijera eso, empiezas a comprender un poquito a los actores en sus ámbitos naturales y te enriquece como intérprete, te enriquece como actor de doblaje, el entender que todos podemos ser flexibles para lograr un cometido, pero cada quien lo hace de una forma diferente porque lo que le pide su público es diferente. Cuando yo dirigí y actué Aladdin, me daba cuenta, lo dije en una entrevista alguna vez, decía, mira, en el doblaje tenemos que crear y adaptar el humor de forma que si la gente que está viendo nuestro material ya traducido y adaptado no conoce la realidad y el contexto de la película original, con esto me refiero, hay un momento en que, por ejemplo, uno de los personajes en los que se convierte el genio hace así y hace y eso era una expresión de un comediante negro llamado Arsenio Hall en un programa que tenía al mediodía como el que tiene ahora Ellen DeGeneres. Entonces, era una referencia específica a Arsenio Hall en ese programa con lo que él hacía, que genera una emoción en particular para quien conoce esa información. Pero cuando tú lo doblas, tienes que adaptarlo de tal forma que la gente sienta algo parecido, aunque no sepa quién es Arsenio Hall ni lo que significa ese movimiento en particular. Y así cada una de las informaciones de las cuales la película con este genio estaba llena, hacía referencias a los diferentes actores de cine, comediantes, películas, y todo lo tienes que poner de forma que, aunque la gente no sepa esas referencias, se divierta. El doblaje es todo un compromiso para el público al que va. Por eso siempre me peleaba con, por ejemplo, los directores que se les hacía fácil hacer en una comedia o en un cartoon, en una caricatura, hacer un chiste local del lugar donde ellos viven, que en el momento en que salen de México y se van a Colombia o a Venezuela o a Argentina, donde también los van a ver, eso no significa nada. Y de pronto el chiste caducó porque lo hicieron basado en un personaje que estaba de moda en ese momento, pero después desapareció y se olvidó en la historia de la comedia local de ese país, mientras que a ti nunca te significó nada. Entonces el humor en el doblaje tiene que ser directamente proporcional al humor provocado en el programa original, pero en el contexto del público que ahora lo entiende. Y entender no solamente es el idioma, sino la emoción, el humor, el contexto tiene que ser claro. Si en inglés provocaba risa, en español debe provocar risa. Claro, claro. Por eso el doblaje es mucho más allá que una traducción cara. Claro que sí. Sí, y muchas veces esa adaptación, bueno, no solo la gente, a veces las personas nos dicen, pero ¿por qué ustedes le cambian? No es que le cambien. A veces adaptamos, de acuerdo, lo que es en Japón, el gag o el chiste de allá,
de pronto aquí en Latinoamérica no es igual. En la traducción tratan de hacerle algún arreglo y uno aquí también trata de hacerle eso. Entonces, no, pero es que yo sí sé inglés. Es que ahí no dice, sí, pero es que en Estados Unidos los gags y los chistes son diferentes a los latinos. Por supuesto, entonces, claro. Hay que adaptar muchas cosas. Y en Suecia, y si viene algo de otra parte, pues se hace adaptación y no puede ser fiel. Yo no puedo dejarlo fiel porque cada país tiene una cultura diferente y hay que respetar eso. Por supuesto, claro. O sea, y bueno, tiene mucho que ver con la riqueza cultural tanto del país. O sea, esto se va haciendo más pequeño, del país, de tu región particular, de tu grupo de trabajo y tú personalmente qué tan rico eres como para verdaderamente... Es como ir a una escuela y que el profesor te esté dando una cátedra de algo y tú no entiendes nada. Y dices, debes saber mucho, pero yo no entiendo nada. Y hay profesores o profesoras que te dicen las cosas en estas clases que tú siempre pensaste que eran muy difíciles. A mí me sucedió en la preparatoria, que es lo inmediato anterior a la universidad, con un profesor que daba química. Para mí la química siempre fue pesada, muy pesada. Y yo pasaba con la calificación mínima. Cuando llegué con ese profesor, el profesor hablaba de química de una forma como si estuviera hablando de los chismes del medio del entretenimiento. Entendía yo todo y lo disfrutaba y terminé con 10. Qué bueno. Y yo dije, wow. Mi 10 es directamente proporcional a la capacidad explicativa de ese hombre. Y ese hombre entiende la química como yo entiendo imitar voces. Y cuando tú sabes muy bien algo y lo comprendes, puedes compartirlo. Claramente. Exactamente. Por eso, ¿tú eres director de doblaje? Pues no me dedico a eso, pero yo hago, digamos, he hecho en algunos estudios turnos pequeños, pero porque me dicen que me quede. Claro. Pero no me he quedado porque de pronto me he tenido que viajar. ¿No? Y ¿viajas mucho? Pues por los talleres sí, yo he estado viajando aquí cerca, Panamá, Ecuador y Perú. Bueno, cerca es otro país. Sí, pero es aquí pegado. Hay que cuando dice viaja va a la tienda de la esquina, man. No. Entonces, tú viajas un poco más lejos. Sí, un poco más. Entonces, ¿desde hace cuánto viajas para eso? Desde el 2015. O sea, wow, ya tienes años haciéndolo. 2015, y en esos 5 años fue que me dijeron, quédese, nos gusta, no le salen muchos arreglos, nos gusta. Y la gente, los actores decían, Wolfgang, quédate. Yo decía, pero realmente, bueno, no sé, aquí en Colombia yo diría que en la parte de dirección le hace falta más apoyo económico, porque tú te quedas todo el día desde... ¿No puedes hacer otra cosa? No, exacto. Entonces, desde las 7, aquí ni siquiera a las 8 de la mañana. A las 7 hay que entrar de la mañana y cortan a las 6 de la tarde. ¿Qué es eso? Si son casi 11 horas, quitándole el almuerzo, o 10 horas, perdón, en donde no puedes hacer nada. Y yo cuando he dirigido, yo estoy terminando y disfrutando, y termino, digo, voy a descansar, y llega el otro. Y uno no puede ni siquiera hablar. No puede ni respirar. Nada. Entonces yo dije, no, eso no es muy pesado. Muy pesado. Realmente le tengo aprecio a los directores porque es algo súper pesado, todo el tiempo grabando, todos los días, y tiene que lidiar con el ánimo de los actores. Sí, claro, actores que llegan bravos, y uno los dirige, de pronto le quieren dar la vuelta a lo que uno... Entonces... yo dije, no, yo no estoy para esto, para ahí que me estén diciendo no. Y como yo tengo 24 años, pero aquí tenemos actores que llevan los 41 años, los 40 años y tocaba dirigirlos. Y bueno, pero claro que ellos sí son mentiras, ellos son muy cortés. Los que no eran corteses eran los de mi generación, o sea, mis propios compañeros de 20 a 25 años eran los que llegaban como muy déspota. Los nuevos eran un amor. Y los que llevaban mucho más que yo, sí señor, como no, muy respetuosos. Muy respetuosos, muy disciplinados. Yo le dije eso a la empresa. Yo le dije, mira, y no me voy a quedar porque mis mismos, o sea, con los que yo entré,
son los más antipáticos, son los que lo miran irrespetuosos, a uno. Claro. Exacto, irrespetuosos. Entonces yo dije, yo no estoy para soportar eso, primero que todo, por eso no dirijo, pero sí dirijo en la parte de proyectos de Talento Internacional Colombia. O sea, Talento Internacional Colombia es una empresa, en este caso, de talleres de doblaje, pero también hace producción. No hacemos la gran producción de que te mandan de Sony, ni de Discovery Kids, ni nada de esto, pero sí hacemos de pronto la Shell, nos envía unos videitos que están en inglés y hay que pasarlos a español para que capaciten a su personal. A su personal interno. No va a salir por... Sí, lo que se llaman videos industriales. Exacto. Y correcto. Son internos y hacemos y eso es doblaje, porque estamos haciendo por supuesto. el lip-sync de la capacitación y hacemos ese tipo de proyectos y eso yo los dirijo obviamente con más calma, no tengo más tiempo, no es tanto así que la presión no está rápido, la presión, a mí no me gusta eso, a mí a veces estoy grabando y de pronto se nos fue tarde, de pronto el personaje o me caí un poco más porque la gente piensa que uno nunca se cae. No, claro, yo también me puedo caer por vocalización, me puedo caer en algo, en una interpretación, no entré a tiempo. Obviamente que uno no se queda en el error, sino continúa haciendo el personaje y rinde. Pero entonces, y de pronto una persona, un actor llega allá y como diciendo, ya estoy aquí, rápido que me tengo que ir. Yo les digo, mira, qué pena, si quieres, paremos. Y yo termino otro día. Pero yo con presiones no me gusta. No funciona. A mí la presión no me gusta. Y lo mismo, el director está todo el tiempo, la presión y todo, y ya estás terminando algo y te llega la otra producción. Y todo. Es que el doblaje debería ser, por esencia, divertido y gozable. Y toda esa presión y esa parte difícil humana de pronto hacen que algo muy disfrutable se vuelva medio desastroso y aborrecible. Con todo respeto. Exacto. Tienes toda la razón en ese aspecto. Pregunto, Wolfgang, ¿cómo está viviendo tu gente, cómo está viviendo Colombia el coronavirus? Bueno, aquí estamos aislados desde aproximadamente, llevamos 15 días. Yo realmente no he salido, salí ayer, que me dijeron de una de las empresas, sí, que si podía ir, me contrataban un transporte, ir hasta allá, porque era una continuidad importante, porque a mí me dijeron, puedes grabar desde la casa. Lo que pasa es que grabar desde la casa todavía es más complicado, porque tienes que ser director, actor y tras de eso operador. Ingeniero, claro. Y todo. Y la tarifa era un 20% más de esto, y realmente no te vas a demorar. Si aquí en el estudio te demoras 1 hora, aquí te vas a demorar hasta 3 horas. Claro, lo haces mucho más lento. Es que no lo entienden, entonces para mí tampoco, no es que yo sea perezoso o esto, sino que ya pasé por eso. Entonces yo ya soy selectivo. Lo que me decía, lo de dirección, me decían, yo dije, si pagaran un poco más, hasta de pronto, porque dándole duro, sí se saca algo de plata, sí se saca plata, pero de todos modos es muy pesado para lo que te toca. Sí, por incluso los sábados trabajan y te toca mediodía. En cambio, viajo, hago talleres, hago las producciones que te digo en Talento Colombia y doy clases y estoy un poquito como más relajado y gano más. Entonces, es ahí donde uno busca la comodidad y no el sufrimiento, digámoslo así. Por supuesto. También se gana como director, pero diría que deberían pagarles mucho más, porque un actor va y hace su protagónico y se gana casi la misma plata de lo que hizo la película el director. Entonces, eso es lo que a mí digo que a veces, por lo menos en Colombia pasa, no sé, en Colombia, y los directores se han sentado en mesa a decir, pero ¿cómo es posible que no nos paguen más si somos los que nos sentamos todo el día? El actor llega, graba 1 hora y se ganó su tarifa. Y va y graba en otro tiempo y se gana su tarifa y multiplica y gana mucho más que el director, porque está aquí, allá, ¿cierto? Correcto. Entonces, realmente, pues lo tomo por el lado de digamos, la facilidad. Si estuviera empezando o necesitara de pronto, porque hay compañeros
que de pronto ahorita no están grabando mucho. Lo que te decía, a veces hay personajes que se demora un poquito y los llaman menos, ¿cierto? Entonces ellos de pronto, si le ofrecen algo de dirección, creo que sí lo podrían hacer, pero en el caso mío, pues yo tengo otros compromisos y yo no estoy diciendo que no vaya a dirigir, puede que algún día no me salgan viajes, no me salgan otras cosas, y si me ofrecen dirección y no tengo nada más que hacer, pues sí lo aceptaría, porque me tocaría, porque tengo que vivir de esto. Claro. Pero en el momento, pues con todo respeto, no, sí me gustaría que les pagaran más. ¿Hay alguna cosa que tú quisieras desde este encierro de coronavirus comentarle a los actores de doblaje en Latinoamérica o a los fans de doblaje, aprovechando que estamos encerrados y nos estamos viendo las caras por medios digitales? Bueno, esto para mí es una enseñanza que a veces no somos responsables con nuestro medio ambiente. A mí me han dicho varias personas antes, 5, 10 años atrás, oye, ven, no utilices ese Sprite, el Sprite, no sé cómo se llama, el aerosol. El aerosol, exacto. No lo utilices, que eso daña la capa de ozono. Si uno se compromete, de verdad, no lo utilicemos, pues las empresas no siguen haciendo ese tipo de productos, pero como los consumimos, pues saque. Los pitillos, bueno, en este caso sería el popote, ¿cómo es que le dicen? El popote, allá? Sí. Popote, nosotros en México le decimos sorbete. Popote. Bueno, popote, sorbete, ¿cómo más que le dicen al pitillo? La pajilla. Pajilla, ¿no? Pajilla también le dicen. Entonces esa, que es plástica, obviamente se utiliza, pero tiene de alguna manera muchos problemas al biodegradarse. Claro. Y eso es parte de uno empezar a ser consciente. Fíjate, la presión del público a los productores y consumidores como empresas de estas pajillas, popotes, yo lo he visto ya en negocios grandes que en lugar de tener el tradicional popote de plástico, ya tienen uno hecho con material de papel. Ese sí. Que se puede desintegrar. Exacto. Y regresar a la naturaleza gracias a la presión de un público que se niega a consumir el plástico, lo cual subraya lo que tú estás diciendo, ¿no? Si nos comprometemos un poquito. Y la botella de plástico esa del agua y todo, esa es tremenda y esa es la que está arruinando de alguna manera, porque de 20 años para acá que apareció ese envase de plástico, es el que está dañando. Entonces son cosas que uno no piensa, pero en este momento se acuerda y uno dice sí, hay que tener un poco más de conciencia. De conciencia ambiental. Exacto, y también de respeto por las personas. Creemos que solo aquí, por ejemplo, si yo estoy bien, si yo estoy sano, tú estarás sano. Claro. Entonces mira cómo tiene que ver esta conexión mucho de que tú no sales y proteges a los demás. Entonces Correcto. Hay una conciencia de unión en la tierra, que no existe, no, millonarios allá, empresarios allá. Aquí, el que se enferma, todos tienen que tener una misma conciencia. Entonces me parece esto muy interesante por la reflexión. Es muy cierto lo que dices, mi querido Wolfgang. Yo creo que esta situación particularmente que yo nunca imaginé que me iba a tocar en mis días, nos está obligando a ver estas circunstancias que ya venían dejándose ver constantemente, y nos pone muy en claro que cuando el ser humano, aunque sea obligado por las circunstancias, está obligado a unirse a sí mismo, el ser humano con el ser humano, podemos lograr cosas muy importantes sin estar, por ejemplo, porque la gente dice el coronavirus y de pronto unos atacan a un presidente, otros atacan a un gobierno, otros atacan a otras personas, y todo el mundo busca una razón para molestarse y externar la desesperación y la frustración que le causa el encierro o el miedo que le causa el estar contagiado. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de coronavirus y hablamos de que todos juntos
podemos ayudarnos a nosotros mismos con un poco de disciplina y un poco de conciencia. Cuando dicen, por ejemplo, si no es necesario, absolutamente indispensable, no dejes tu casa. Apóyanos cuidándote y cuidando a los demás para evitar un posible contagio y que esta pandemia acabe lo antes posible. Es un concepto muy claro y muy simple. Si no tienes que salir, quédate en casa. No es más complicado que eso, es muy fácil. Si tienes que salir, nadie te puede detener porque los gobiernos de muchos países, de la gran mayoría, no están obligando a un toque de queda marcial. Te están pidiendo que seas consciente nada más y que si no tienes que salir, no abandones tu casa por un periodo específico de tiempo, lo cual ayuda mucho sin que nosotros sintamos que ayuda demasiado. O sea, no es demasiado lo que tenemos que hacer. También yo invito a la gente a que no ataque a toda la gente que no puede darse el lujo de quedarse en casa. Hay gente que no se puede dar el lujo, Wolfgang, y tiene que trabajar todos los días para que cuando tú sales por estas razones indispensables a abastecerte de alimento, a comprar algunas cosas en una farmacia, esa gente que no ha podido detenerse ha venido surtiendo estos lugares para que tú llegues y haya que comprar y puedas tener leche o puedas tener alimento, porque ellos todos los días han estado surtiendo estos centros comerciales y estos lugares de provisión. Así que seamos un poco más justos, agradezcamos a esa gente que no puede detenerse porque vive al día con día y ayudemos en lo posible en esta situación pandémica que nos tiene en una cuarentena verdaderamente y aligeremos nuestras vidas porque hay gente que está muy, muy estresada, muy preocupada y están yéndose a la depresión todos los días. Por eso es que te invité y estoy invitando a profesionales del doblaje y de la voz a dar un poquito nuestros puntos de vista y a invitar a la gente a que se sume a la causa de apoyarnos no saliendo si no es indispensable. Claro. El señor es Wolfgang Galindo, desde Colombia, que nos dice estas palabras para despedirse de la vida cotidiana en esta versión de cuarentena. Don Wolfgang, algunas palabras de despedida. Bueno, sí, quédate en casa, es ayúdate a ti mismo y ayuda a los demás, es lo más importante. Sé que hay personas, lo que tú dices, que tienen que salir, tenemos que comprender eso, pero igual es un esfuerzo para que luego no sea esta cuarentena más larga. Si lo hacemos desde ya y nos apretamos el cinturón un poco, pues ya después sí podremos salir todo el tiempo y cuando ya aparezca una vacuna, cuando se bajen las curvas y hay que, pues a partir de este momento hasta que esto no baje, pues hay que seguir con nuestros tapabocas, con los antibacteriales, con este tipo de recomendaciones para poder evitar del coronavirus. Decía que solo las personas de 60, 70 años hacia arriba era la que no, murió una niña de 3 años, murió un karateca de 37 años que no tenía ningún problema, era súper, se ejercitaba atlético, todo el tiempo, atlético, súper saludable, y se murió por allá en Italia, y que decía que no era perfil para que el coronavirus lo acabara. Así que hay que tener cuidado, no hay que confiarse, hay que tener todas las prevenciones. Y como decía el chavo, o como decía el Chapulín Colorado, que no cunda el pánico, que no panda el cúnico, y trabajemos juntos. Y te agradezco, Wolfgang Galindo, el que nos regalaras un poco de tu tiempo. Es una maravilla poder hacer este contacto Hollywood, California, Colombia, Bogotá, al mundo, desde Bogotá. Muchísimas gracias. Todos aquellos que estén interesados en los talleres del señor Galindo, nos va a regalar sus redes sociales para que se comuniquen con él y puedan aprender un poquito más del mejor doblaje del mundo que se está haciendo en Latinoamérica, y Colombia es uno de estos países que están haciendo trabajos de doblaje
muy, muy bellos y muy interesantes, gracias al trabajo y al esfuerzo y al talento de personas como el señor Wolfgang Galindo. Muchas gracias, mi querido Wolfgang. Un abrazo muy grande. Como dicen los americanos, be safe, mantente seguro, estate bien con los tuyos y esperamos poder seguir platicando ya en circunstancias un poco más ligeras. Claro que sí. Mira, y agradecerte, Rubén, tú para mí, yo he visto cosas tuyas, entrevistas, charlas, y me pareces una persona súper honesta, súper profesional, y realmente para mí es un honor que tú me hayas invitado a tu programa y estar charlando contigo. Para mí es un honor más grande. Un abrazo y bueno, estamos en constante comunicación. Muchas gracias a todos los oyentes. Te agradezco mucho, mi querido Wolfgang, y todas las personas que nos están viendo, escuchando en este momento, o después nos van a ver o escuchar por medio del podcast. No dejen de escuchar o ver La Vida Cotidiana, ya sea su versión México, Estados Unidos o Latinoamérica, porque tenemos gente bien, bien talentosa en estos programas y se aprende mucho. Yo les agradezco, los invito a que no dejen de vernos, estarán saliendo programas muy interesantes en este encierro. Y les recuerdo que yo soy Trujo y que le vamos a hacer, ustedes no.